fuerza al mundo hoy, la vida Él me presta, poner al cielo. Cristo es la respuesta al mundo hoy, la vida Él me presta, poner al cielo. Cristo es la respuesta al mundo hoy, la vida Él me presta, poner al cielo. Si tienes preguntas en el fondo de tu ser, rasgos de mensaje como si más no puedes ver, los reflejos de tu vida te acechan cada día. De una cosa siempre estoy con él al cielo. Escucha porque Cristo es la respuesta al mundo hoy, la vida Él me presta, con él al cielo. Cristo es la respuesta al mundo hoy, la vida Él me presta, con él al cielo. Parecerían montañas que no puedes escalar, sequedad y oscuridad solo ves brillar. Si acaso no sabías la palabra enseñar, toda su promesa tú vas a alcanzar. Escucha porque Cristo es la respuesta al mundo hoy, la vida Él me presta, con él al cielo. Cristo es la respuesta al mundo hoy, la vida Él me presta, con él al cielo. Nadie va a amar si no es por el Hijo, solo que con él al cielo. Esta lección tiene que ver con los argumentos de los sabatistas y es la segunda referente a este tema de los argumentos presentados por los sabatistas para apoyar su doctrina de que debemos guardar todavía los 10 mandamientos, específicamente el mandamiento sobre el día de reposo. Estábamos viendo Colosenses capítulo 2, versículo 14. Este texto dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La palabra decretos en la versión revisión de 60 es traducida en la versión antigua ritos, y basándose en esta palabra ritos es que ellos han hecho la distinción entre las leyes morales y las leyes rituales. Ahora fíjese bien, ellos enseñan que el día de reposo y los demás de los 10 mandamientos son la ley moral, pero que los demás mandamientos que tienen que ver con las ceremonias, las fiestas, los sacrificios que se ofrecían y diferentes celebraciones, que todos estos son leyes
rituales. Por tanto, ellos creen que la Biblia en el antiguo pacto está dividido entre la ley moral y la ley ritual, o sea, la ley ceremonial. Ahora, es cierto que hay leyes morales y leyes rituales, leyes sacrificiales, leyes ceremoniales, leyes civiles, diferentes leyes comprendidas dentro del antiguo pacto. Pero como hemos estudiado ampliamente, es solamente un pacto. No son dos o tres, sino uno solo, el que Dios dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, comenzando, pero no terminando, con los 10 mandamientos. Además de esto, la palabra traducida ritos en la versión antigua es de la palabra griega dogma. Y la palabra dogma significa sencillamente esto, dogmas, o sea, decretos, mandamientos de cualquier naturaleza, no solamente decretos rituales. Hay otra palabra que significa ritos, y esta palabra se usa en el Nuevo Testamento, pero no se usa en este texto. Así que desde el punto de vista del idioma, que estaremos viendo más adelante, también desde el punto de vista de la realidad del antiguo pacto, que aunque tiene leyes rituales y leyes morales, no está dividido entre dos leyes, entre dos pactos, sino que es una sola ley, que contiene muchos diferentes y variados mandamientos. También en otra lección hemos explicado ampliamente cómo usted puede aceptar lo que ellos dicen, aunque no sea verdad, pero aceptar por el momento, para argumentar, para tratar de que ellos se convenzan de la realidad, aceptar que las leyes que Cristo clavó en la cruz, según Colosenses 2, eran leyes rituales. Supongamos por un momento que así sea. Y luego comprobar bíblicamente que el día de reposo, el 7º día de cada semana, el mandamiento de guardar un día de reposo también es una ley no moral, sino ritual, ceremonial, que es una de las fiestas solemnes. Veremos más adelante un poco más acerca de esto, y ya lo hemos visto ampliamente en otra lección. Así que estas son diferentes maneras que usted puede responder cuando ellos utilizan Colosenses 2:14. Primero, puede aceptar lo que dicen por el momento y aclararles que el mandamiento de guardar el día de reposo, 7º de cada semana, era una ley ritual también, por tanto clavado en la cruz. O les puede explicar que en el antiguo pacto, la ley de Dios, la ley de Moisés, todo es lo mismo, y que después de los 10 mandamientos hay leyes morales también. O les puede explicar lo que enseguida aclaramos, que la palabra traducida ritos en la versión antigua no se refiere a ceremonias solamente, sino a dogmas, literalmente, o decretos de cualquier naturaleza. Ahora, en Hechos capítulo 15, versículo 1, sí encontramos una palabra griega que significa ritos. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta palabra griega traducida ritos es diferente de la palabra que en la versión antigua se traduce como ritos en Colosenses 2:14. Esta palabra en Hechos 15:1 sí se refiere a una ceremonia ritual que es la circuncisión, pero el mandamiento, el decreto a que se refiere en Colosenses 2:14 no es así, y no es la misma palabra. La misma palabra dogma usada aquí en Colosenses 2:14 también se encuentra en Efesios capítulo 2 verso 15, en Hechos capítulo 16 versículo 4. Veamos este texto: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Ahora, aquí no se trata de ritos, porque tenían que guardarlos. Y la palabra ordenanzas
en griego es la misma palabra dogma que encontramos en Colosenses 2:14. ¿Se refiere a leyes rituales? Definitivamente no es así. En Hechos capítulo 17, versículo 7, encontramos la misma palabra, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos, la palabra dogma, los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ahora fíjese bien, esta palabra dogma es traducido ahora ordenanzas en Hechos 16, decretos en Hechos 17, y definitivamente aquí no se refiere a ningún rito, sino a mandamientos que había dado el rey. En Lucas capítulo 2, versículo 1, también encontramos esta palabra traducida como un edicto. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Creo que queda claro de estos textos que la palabra que también la versión de 60 no traduce como ritos porque presenta una idea equivocada, y la doctrina equivocada de la ley ritual y la ley moral está basada en este texto equivocadamente. La palabra sencillamente no significa ritos. Espero que estudie bien estos textos, porque es un argumento muy importante para ellos, y es importante poderles aclarar la verdad, que la ley, estos decretos que eran contrarios a nosotros, no por su contenido, sea ritual o sea moral, sino porque dependían de la carne, de nosotros, de nuestra obediencia a aquella ley, aquel sistema legal era contrario a nosotros. Luego, cuando ellos tratan de explicar el significado de los días de reposo por los cuales no debemos ser juzgados, según Colosenses capítulo 2, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ellos enfatizan aquí que no dice día de reposo. El día de reposo, dicen ellos, es el séptimo día de cada semana. Aquí habla de días de reposo. Y ellos dicen que estos son los sábados rituales que fueron quitados. Para comprobar su punto, acuden a Levítico capítulo 23. En Levítico capítulo 23 tenemos una lista de todas las fiestas solemnes. Este capítulo es importantísimo. Usted debe estudiarlo cuidadosamente, debe leerlo varias veces, debe apuntar en su propia Biblia. Yo tengo en mi Biblia aquí una lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque aquí en Levítico 23 hay 7 fiestas solemnes nombradas. Ellos argumentan que, por ejemplo, el sábado que se encuentra en Levítico capítulo 23, versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ellos se refieren a estos días de reposo, por ejemplo, relacionado con el día de Pentecostés, relacionados con la fiesta de las trompetas, relacionados con el día de expiación y las demás fiestas que se encuentran aquí. Estos, según ellos, son los sábados rituales. Tienen razón en decir que estas son leyes rituales. Pero, ¿qué dirán del sábado ritual que también se encuentra en Levítico capítulo 23, el mismo capítulo, la misma lista, versos 1 al 3? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. ¿Se fijó?
en esta fiesta? ¿Cuál fiesta es? La primera fiesta solemne en esta lista de sábados rituales, según la misma interpretación de ellos. El primer sábado ritual en esta lista es el 7º día de cada semana. Así es, estúdielo bien. Yo tengo la lista así, y tengo marcado en mi Biblia, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sugiero que haga lo mismo para su propia ayuda y facilidad cuando ya está estudiando con una persona. A la par del verso 3, número 1. A la par del verso 5, número 2, la Pascua. A la par del verso número 6, número 3, la fiesta de panes sin levadura. A la par del verso 15, número 4, es el Pentecostés. A la par del verso 24, número 5, la fiesta de las trompetas. A la par del verso 27, número 6, el día de expiación. A la par del verso número 34, número 7, la fiesta de los tabernáculos. Estas son las 7 fiestas solemnes de la lista, y es muy importante poderles explicar este punto, porque esto es crucial. Si usted les puede explicar esto y hacer que comprendan esto, va camino a convencerles de la verdad de Dios. Otro texto que emplean ellos para apoyar su doctrina es Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. El texto dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El significado que dan a este verso es que los mandamientos que Dios dio en aquel tiempo del Antiguo Testamento tenían que ser guardados hasta 1000 generaciones, o sea, para siempre, según la interpretación que le dan. Pero el asunto es que cualquiera que sea la enseñanza de Dios, cualquiera que sea el mandamiento de Dios, nosotros tenemos que guardar este mandamiento. Pero según la enseñanza de Dios, los mandamientos del antiguo pacto entraron y también tenían que salir. O sea, que tuvieron un principio y también iban a tener un fin. Mientras estuviera vigente el antiguo pacto, es cierto que Dios iba a mostrar misericordia y amar a los que a Él obedecen, le aman y guardan los mandamientos de aquel pacto. Pero cuando los mandamientos del nuevo pacto entraron, entonces la bendición de Dios es para aquellos que guardan los mandamientos del nuevo pacto, que es un mejor ministerio con mejores promesas, y los mandamientos también son mejores. ¿Cuáles son sus mandamientos en el nuevo pacto? Es la pregunta que debemos hacer. Y podemos saber que los que guardan este pacto, no el antiguo, sino el nuevo, van a tener la misericordia de Dios cuando ellos son obedientes a estos mandamientos. Luego presentan una multitud, pero una multitud de textos demostrando que Jesús no violó el día de reposo. Hace varios días estuve escuchando a un señor pastor de una iglesia que guarda el día de reposo, el 7º día de reposo, y él presentó, pero una multitud, una gran lista de versículos, ocupó bastante tiempo para comprobarnos que ya que Jesús es nuestro ejemplo en todo, ¿y quién va a negar que Jesús es nuestro ejemplo? Alguien que diga no, Jesús no es nuestro ejemplo, entonces se le puede considerar como blasfemo casi. Entonces el argumento empezó así: ya que Jesús es nuestro ejemplo, y hasta citó un texto en Juan 13, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, enseñándoles el servicio y la humildad, y les dijo que ellos debían de seguir su ejemplo. Ejemplo os he dado. Entonces, él comentó y argumentó
que ya que Jesús es nuestro ejemplo y nos ha dado su ejemplo para que nosotros hagamos como Él ha hecho, que nosotros también debemos seguir el ejemplo de Jesús en guardar el séptimo día como día de reposo. Y así es que presenta esta gran multitud de textos demostrando que Jesús guardó el día de reposo. Pero podríamos decir lo mismo, fíjese bien en el argumento, porque es poderoso el argumento de ellos si usted no tiene un contraargumento también poderoso. Podríamos decir lo mismo de todas las leyes del antiguo pacto, no solamente de los 10 mandamientos. ¿Creeremos que Jesucristo guardó solamente los 10 mandamientos y que no guardó los demás? No, Señor. Jesús fue fiel y obediente a todos los mandamientos de la ley antigua. Recordemos que según Gálatas capítulo 4, versículo 4, Jesucristo nació y vivió toda su vida bajo la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4 declara: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjese bien, Él nació bajo la ley, vivió bajo la ley. Hemos visto en Hebreos capítulo 9 que la ley estuvo vigente hasta que entró el nuevo pacto con la muerte de Cristo Jesús. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 15, en adelante al 17. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces el nuevo pacto no estuvo vigente durante la vida de Jesucristo. Él nació bajo la ley, vivió toda su vida bajo la ley, en cumplimiento de la ley. Él dijo en Mateo capítulo 5 que Él vino para cumplir la ley y los profetas. Y definitivamente fue obediente en todo y cumplió toda la ley. Entonces podemos decir, ya que Jesús es nuestro ejemplo, que como Él también ofreció hasta los sacrificios, porque así nos enseña la Biblia, que cuando Él nació se ofreció el sacrificio que la ley manda, conforme al rito de la ley, conforme a los mandamientos que da la ley. Y como Él guardó todos los mandamientos hasta las fiestas, estuvo presente Él también en las fiestas de los judíos, también estuvo presente y guardó, observó la Pascua, comiendo el cordero pascual. También nosotros vamos a matar un cordero en tiempo de la Pascua y que vamos a comerlo conforme a los mandamientos del antiguo pacto y a hacer todo exactamente como Él hizo. Es muy importante este argumento. Es muy importante, mi hermano. Espero que usted lo estudie bien, recordando que Jesús nació bajo la ley, vivió bajo la ley y que el nuevo pacto no fue establecido hasta la muerte de Jesucristo. En Mateo capítulo 26, versículo 18, la Biblia dice, Mateo 26, 18, y Él dijo, Jesús, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Vamos a celebrar también nosotros la Pascua. Ahora, algunos dicen que la cena del Señor reemplaza la Pascua, está bien. Pero Jesús en esta noche no solamente celebró la cena del Señor, Él también celebró la Pascua. Él comió el cordero, comió todo lo que ellos comen, exactamente como lo comían ellos los judíos en el tiempo de la Pascua. La cena del Señor no es así, solamente pan sin levadura y fruto de la vid. Es muy diferente de la Pascua, en forma literal. También, Lucas capítulo 22, versículo 15. Lucas capítulo 22,
versículo 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y enseguida es que instituye la cena del Señor, el recordatorio de su muerte por nosotros en el pan y el vino. Así que no se deje engañar ni confundir por este argumento que ellos presentan de guardar estas cosas que guardó Cristo. Él tuvo que obedecer porque vivió bajo la ley. Nosotros no vivimos bajo la ley del antiguo pacto. En Lucas capítulo 6, versículo 46, es otro texto que citan con referencia a lo de Cristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dicen que Cristo manda guardar el sábado. ¿Dice Cristo en realidad que debemos guardar el sábado? ¿Lo dice en el nuevo pacto? Argumentan que Jesús estuvo desde el principio. Es cierto que Jesús desde el principio ha existido y que ha estado de acuerdo con el Padre en la voluntad que ha expresado siempre el Verbo de Dios, el Verbo eterno, que ha estado siempre de acuerdo con el Padre, pero la voluntad del Padre, los mandamientos específicos que el Padre ha dado, con los cuales el Hijo, el Verbo de Dios, ha estado de acuerdo, han cambiado con diferentes situaciones en diferentes épocas, con diferentes pactos que Dios ha hecho. La Biblia no puede ser más claro que lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es cierto que Dios habló a los padres, habló al padre Abraham y le dio mandamientos, le dio el mandamiento de la circuncisión. ¿Estuvo de acuerdo el Verbo de Dios con el mandamiento de la circuncisión? Claro que sí. Estuvo de acuerdo, y este mandamiento estuvo vigente hasta la muerte de Cristo. Pero con la entrada de la gracia, la circuncisión ya no vale nada en Cristo Jesús. No vale nada en Cristo Jesús. Aunque era mandamiento de Dios, y tenían que ser obedientes al llamarle Señor, al decir que le amaban, pero ahora no. La pregunta ahora es: ¿por qué llamamos a Jesús Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos manda en el nuevo pacto sellado con la sangre del Cordero? Esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué nos aferramos todavía a mandamientos que Jesús no nos da en su nuevo pacto? ¿No entendemos que Él vivió para cumplir aquella ley? ¿No entendemos que Él murió para cumplir todo aquello y para introducir por medio de su sangre, por medio de su propia muerte, un mejor pacto establecido en mejores promesas, un ministerio superior al ministerio anterior de la ley antigua? ¿Por qué le llamamos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos dice ahora? Dios habló en otros tiempos, por otros medios, a diferentes personas en diferentes tiempos y maneras, pero ahora, en estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo. Seamos obedientes a Él, hagamos lo que Él nos manda hacer para la salvación. De otra manera caeremos de la gracia, perderemos la oportunidad y no podremos sinceramente llamarle Señor, Señor. No podremos decir sinceramente, te amo, porque no estamos haciendo lo que Él nos manda. El mismo argumento, basado en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, es otro que les gusta a ellos presentar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, según ellos, porque no guardan el día de reposo. Pero Cristo y el Padre Celestial
en el nuevo pacto introducido por medio de la muerte de Cristo, puesto en vigencia por medio de la sangre del Cordero, no mandan guardar el día de reposo, pero sí mandan que tengamos fe en Cristo, que seamos sinceros en volver a la voluntad de Dios, dejando atrás al mundo, arrepentidos de corazón, que confesemos que Jesús es Señor y que seamos bautizados en agua para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu de Dios, y otros muchos mandamientos. El que no hace esto puede gritar Señor, 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 pero de nada le servirá. Encontramos otro argumento de ellos en Génesis capítulo 2, versículo 3. Después de la creación, la Biblia dice en Génesis capítulo 2 que Jehová reposó en el séptimo día. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El argumento de ellos es que ya que Dios desde la creación del mundo santificó el séptimo día de cada semana como día de reposo, esto no tiene relación con la ley mosaica, sino que es una ley perpetua desde el principio del mundo, el mandamiento que hemos tenido desde el principio. Relacionan esto con un texto en 1 Juan capítulo 2 que ya consideramos, diciendo que este es el mandamiento que tenemos desde el principio, pero allá vimos que ese mandamiento es el mandamiento del amor. No obstante, ellos argumentan, basándose aquí en Génesis 2:3, que este mandamiento del día de reposo fue santificado este día desde el principio del mundo. Pero hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, el libro de Génesis fue escrito cientos de años después de sus acontecimientos. El libro de Génesis fue escrito por Moisés. Moisés vivió muchos años después de las cosas que sucedieron aquí en Génesis capítulo 2. Él no estaba vivo entonces. Solamente Adán y Eva estaban en existencia cuando Dios reposó en el séptimo día. Por tanto, debemos tomar en cuenta el punto de vista de la persona que escribió el libro. Él estaba escribiendo este libro después, muchos años después del acontecimiento. Y cuando él escribió el libro de Génesis, el día séptimo de la semana, sí, ya había sido santificado. Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, pero ¿cuándo? Lo hizo porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, pero lo hizo más adelante porque no encontramos en todo el libro de Génesis, no encontramos en todo el libro de Génesis, fíjese bien, que guardaran el día de reposo. No se menciona que la gente, que el pueblo de Dios, aún Abraham, Isaac, Jacob, José, ninguno de ellos no guardaban el séptimo día de la semana como día de reposo. La Biblia no lo enseña. Esto comienza en el tiempo de Moisés, cuando Dios sí santificó el día, lo apartó. Quiere decir, santificar, lo apartó para un uso especial, para que ellos recordaran su salida de Egipto. Es muy importante tomar esto en cuenta, que el día de reposo no entró en vigencia como mandamiento de Dios hasta después que el pueblo de Dios hubiera salido de la tierra de Egipto. Y es un recordatorio memorial de lo que ellos habían hecho allá. Entonces Dios santificó ese día, después lo apartó, después Él reposó en el séptimo día allá en la creación. Pero el acto, el hecho de santificarnos no fue entonces, lo apartó como una bendición para el hombre, como un mandamiento para el ser humano, más tarde. Y lo hizo
para que ellos recordaran que Dios mismo con su gran poder les había sacado de la tierra de Egipto, según Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces el mandamiento de guardar el día de reposo vino después de salir de la tierra de Egipto, para que se acordaran que habían sido siervos ahí y sacados de allí con mano fuerte y brazo extendido de Dios. No es un mandamiento que viene desde el principio del mundo. No lo puede encontrar en todo el libro de Génesis. No lo puede encontrar antes que el pueblo de Dios hubiera salido de la tierra de Egipto. En segundo lugar, aunque hubiera estado vigente desde el principio del mundo, esto no quiere decir que sea todavía mandamiento de Dios para nosotros. Porque los mandamientos en diferentes épocas han cambiado. Es cierto que también la circuncisión fue mandamiento de Dios antes que Dios hubiera dado la ley mosaica. Pero también fue parte de la ley mosaica, pero no es parte del Evangelio. Así que debemos tomar esto en cuenta y no confundirnos con este argumento de Génesis capítulo 2, verso 3. Luego, en Éxodo capítulo 31, versos 12 al 17, hay otro argumento que a veces presentan ellos, y es un texto, pero catastrófico para ellos realmente, y debemos verlo. Este texto no está en la página impresa, y sugiero que apague su grabadora ahorita y que apunte Éxodo capítulo 31, versos 12 al 17. Apúntelo en la hoja que tiene que ver con los argumentos de los sabatistas. Lo puede poner en la página 3 donde hay espacio. Éxodo 31, versos 12 al 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora, como este texto enseña que el pacto del día de reposo era el pacto perpetuo para siempre entre ellos y Dios, ellos usan este texto para comprobar que es para siempre este pacto del día de reposo, que no era solamente para un tiempo, sino que es eternamente, que debemos nosotros siempre que estemos vivos en esta vida guardar el séptimo día como día de reposo. Pero fíjese bien en varias cosas. Primeramente, fíjese bien a quién se refiere. ¿Quiénes son los que deben guardar estas cosas? ¿A quién habla? Verso 13. Tú hablarás a los hijos de Israel. Fue dado exclusivamente a los judíos este mandamiento. Fíjese bien en el verso 16. Guardarán pues el día de reposo. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. No dice todo el mundo, sino que este era un mandamiento, una enseñanza exclusivamente para los hijos de Israel, que les apartaba a ellos, les santificaba a ellos de las demás gentes. También, fíjese en otro punto, en el verso 17 dice: señales para siempre entre mí y ¿quiénes? Los hijos de Israel. Es una señal del pacto que Dios hizo
con el pueblo de Israel. Y es ese pacto el que Cristo clavó en la cruz, el pacto, esa señal entre Dios y el pueblo de Israel, excluyendo a las demás naciones de las favores y las bendiciones de Dios. Pueblo escogido de Dios, pueblo santo. Y esta era la señal, así como la circuncisión también era señal perpetua, era pacto perpetuo. Esto lo vimos ya en Génesis capítulo 17, versos 7 al 14, que la circuncisión era un pacto perpetuo. No obstante, la Biblia es bien específica en el Nuevo Testamento al decir que ya no tenemos que guardar la circuncisión, así como es específico el nuevo pacto en decir que ya no debemos ser juzgados por días de reposo. Perpetuo sí, para el pueblo de Israel, mientras estuviera vigente este pacto especial entre Dios y el pueblo de Israel, el antiguo pacto, la ley antigua, pero que terminó con la muerte de Cristo Jesús. Fíjese bien, ¿con quién es el pacto? ¿Para quién es señal? ¿Para quién es el mandamiento? Solamente tiene que ver con el pueblo de Israel. Y solamente tiene que ver con la duración de este pacto, que es hasta la muerte de Cristo Jesús. Luego, en el Nuevo Testamento, cuando nosotros les pedimos que nos enseñen algún texto donde la iglesia del Señor, donde el Nuevo Testamento, algún cristiano tuviera que guardar el día de reposo o que lo hiciera, nos citan algunos textos en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 18, versículos 3 y 4, la Biblia dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, hablando de Pablo, con Priscila y Aquila. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Ahí ve, dicen. Ahí está claro. El apóstol Pablo todos los días de reposo estaba en la sinagoga. Por tanto, el apóstol Pablo guardó siempre el día de reposo. Pero el texto no dice esto. Lo que dice el texto es que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo. La acción no es de guardar el día de reposo, sino de aprovechar la reunión de los judíos en el día de reposo para discutir la palabra de Dios y persuadir a judíos y griegos. No es que Pablo estaba guardando, el texto no lo dice. El texto no dice que Pablo guardó el día de reposo. Hay que insistir en esto. El texto no lo dice. El texto dice que discutía en la sinagoga en día de reposo. Si usáramos el argumento de ellos, también podríamos llegar a la conclusión que Pablo estaba de acuerdo con todo lo que hacían en la sinagoga, que estaba de acuerdo con los judíos, que ya no era cristiano, sino judío nada más, que todavía guardaba todas las enseñanzas de la sinagoga. No, él no estaba en comunión con la sinagoga y no guardaba el día de reposo tampoco. Él aprovechó la reunión de los judíos y algunos griegos, aún en la sinagoga de los judíos, cada día de reposo, todos los días de reposo estuvo presente para discutir con ellos, para predicarles el Evangelio de Cristo. En Hechos capítulo 13, versículos 42 al 44. Y pueden presentar la cantidad de textos como estos que quieran, la respuesta siempre es la misma. Hechos capítulo 13, versículos 42 al 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios.
Nuevamente, el texto no dice que Pablo guardaba el día de reposo, sino que lo aprovechaba para enseñar a la gente. Y así todos los textos en Hechos que se refieren a las actividades de Pablo en el día de reposo. Era su costumbre aprovechar las reuniones de los judíos en el día de reposo para explicarles la verdad de Cristo. En Hechos capítulo 16, versículo 13, la Biblia dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. En ese lugar se reunieron mujeres para orar. Entonces Pablo, aprovechando la presencia de ellos, llegó en el momento apropiado para hablar con ellas de la palabra de Dios. El resultado fue la conversión de algunas. También en Hechos capítulo 17 versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Era la costumbre de Pablo discutir con los judíos en la sinagoga de los judíos en los días de reposo cuando estaban allí reunidos. Nada más que esto. Cuando le presentan algún texto argumentando que se debe guardar todavía el día de reposo, usted siempre debe preguntarse primero: ¿fue antes o después de la muerte de Cristo, cuando se estableció el nuevo pacto? Sucedió esto que ellos están citando. ¿Está este mandamiento antes o después de la muerte de Cristo? Porque después de la muerte de Cristo, entonces estamos en el nuevo pacto. Pero si es antes de la muerte de Cristo, entonces todavía está como parte del antiguo pacto, y por tanto, naturalmente, tenían que guardar el día de reposo. Luego, considere el contexto para ver a qué se refiere específicamente. Hay que considerar el contexto, porque muchas veces algún texto que se cita fuera de su contexto se pierde el sentido original y a qué se refiere en realidad. Siempre considerar el contexto. Y luego recuerde esto, que los mandamientos no es igual a los 10 mandamientos. Cuando los sabatistas ven los mandamientos, le agregan casi siempre una palabra, la palabra 10, los 10 mandamientos, pero esto no es legítimo, no es correcto hacerlo. Los mandamientos de Dios dependen del pacto bajo el cual está viviendo la persona. Los mandamientos que Dios dio a Adán y Eva no son los mismos que dio a Moisés. Los que dio a Abraham no son los mismos que dio a Pablo. Los mandamientos que dio a Moisés y el pueblo de Israel no son los mismos mandamientos que da a la iglesia del Señor. Así que hay que tomar en cuenta bajo cuál pacto está viviendo la persona para saber cuáles son los mandamientos a que se refiere cuando dice que debemos guardar sus mandamientos. Espero que estos argumentos, sin duda no son todos, pero son algunos que este servidor de ustedes ha encontrado a través de los años, y espero que estas respuestas y otras que usted mismo encontrará en la palabra de Dios para estos argumentos le ayuden a defender la verdad, pero más que todo, a convencer a almas perdidas de la verdad del Señor. Este debe ser nuestro propósito siempre, no ganar el argumento, no ganar la discusión, sino ganar el alma para Cristo. Hablar siempre con mansedumbre, hablar con amor, hablar siempre tomando en cuenta cómo nosotros quisiéramos que nos hablaran a nosotros si estuviéramos en algún error. Es posible que yo necesite que alguien me corrija. ¿Cómo quiero ser corregido? ¿Quiero que se burlen de mí? Claro que no. Nadie quiere que se burle de él. Y cuando usted se burla de una persona, está cerrando la puerta para poderle enseñar la verdad. Cuando usted grita a una persona,
está cerrando la puerta para poderle enseñar la verdad. Cuando usted se enoja, se pone rojo y empieza a subir la sangre, es mejor callarse y no decir nada que enojarse. No debemos nosotros pelear con la palabra de Dios. No debemos ser contenciosos. Contender, sí, ardientemente, con fervor, con energía, con firmeza, pero no con enojo. No ser contencioso. Y si una persona sencillamente no quiere aceptar la verdad, no quiere estudiar sino pelear, le sugiero en nombre de Cristo que no traiga desgracia sobre el cuerpo de Cristo y sobre usted mismo por participar en algún pleito. Es mejor, si no van a estudiar calmadamente, no estudiar. Espero que aplique esto naturalmente, no solamente cuando está estudiando con estas personas que creen que se debe guardar el día de reposo, sino con cualquier persona. Espero sus preguntas con respecto a este tema. Cualquier duda que tenga, hemos tratado de tratar este tema ampliamente, ya que hay muchas personas confundidas al respecto, y espero haberlo hecho, pero cualquier pregunta que usted tenga o que encuentre, me gustaría saberlo, especialmente los argumentos que presentan ellos que no están en esta lista, me gustaría saberlo para incluirlo también en mi lista y prepararme mejor también siempre para enseñar la verdad de Dios. No olvide que todos necesitamos enseñar a otras personas lo que hemos aprendido y preparar a otros obreros del Señor en la palabra de Dios. Prepare a los miembros de su congregación donde usted se reúne para que ellos también puedan defenderse, para que ellos también puedan defender la verdad de Dios y para que puedan ayudar a desengañar a otras personas que están confundidas por los muchos errores que se enseñan hoy día. Que el Señor le guarde y le dé mucho fruto para la gloria de Dios. Algo muy mal fue